¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fisherton Plus, nuestro streaming, nuestro canal de noticias, de negocios, de política, de economía. Hoy tenemos un amigo invitado porque, claro, la columna vertebral de la política del gobierno nacional es el superávit fiscal, es decir, son las cuentas del sector público, en definitiva, superavitarias. Y hemos traído un especialista en eso. No para hablar solo del gobierno nacional, vamos a hablar de los gobiernos provinciales, vamos a hablar de muchas cosas, pero un especialista en mirar y entender los números del sector público. Fue secretario de Finanzas de la provincia de Santa Fe, es economista, es profesor universitario, se llama Jorge Simón y está con nosotros ahora mismo. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la invitación. No, al contrario, Jorge, gracias por venir. Decía recién, el gobierno nacional ha hecho una columna vertebral de su política, llevar los números al superávit, los números del sector público. Quería que me cuentes un poco cómo estás viendo esto, cómo estás viendo esta política, cómo estás viendo los números nacionales. Hay un informe que me pasaste justamente en estos días del IARAF que dice que efectivamente hay un ajuste, especialmente en los gastos de vengado. Paradójicamente, yo pensé que se pisaba más de lo que se bajaba de vengado, pero el informe decía otra cosa. Pero contanos vos, ¿cómo estás viendo todo esto? Bueno, el gobierno nacional decidió tener un superávit a rajatabla, ocurra lo que ocurra. De hecho, hubo algunos meses que bajó la recaudación y bajó más los gastos para mantener el superávit. En realidad lo que está haciendo el gobierno es pagando, no es que los gastos no aumentan en menor porcentaje lo que es la inflación, lo cual en términos reales está bajando. Claro, sí. Bueno, pisó casi todas las transferencias de provincia. En esto hay que ser prudente. La coparticipación es automática. Cuando entra 100 pesos de IVA, el Banco Nación automáticamente distribuye a la provincia, lo mismo con ganancias. Lo que sí dejó de enviar a la provincia, programas sociales, las transferencias para las cajas provinciales. Los famosos ATN, ¿no? Los ATN, sí, también están pisados, a transferencias a universidades, y los rubros que aumentaron más por encima de la inflación es pago de deuda y también subsidios al sector privado, es donde está el subsidio de la energía. Por eso que ahora el gobierno va por más y intenta eliminar el subsidio al gas. Uh-huh. O sea que la reducción del gasto público es real, porque te acordás, había una frase muy conocida entre los economistas que decía que el gasto es inflexible a la baja. Era como que no se podía bajar, salvo mínimamente. Este gobierno ha venido a... No, el gobierno este gobierno, el de Milei, lo ha bajado. Ahora se enfrenta a un gran problema, porque más que esto, ¿qué pasa? Vos tenés una masa salarial de la masa salarial de los jubilados, que eso ya no lo podés bajar. No, claro, sí. Y ese es un gasto importante y se financia... Es el más representativo, claro, no el más grande. Y entonces ahí no pueden pisarlo más. Entonces, ahora lo que pueden bajar es un poquito los subsidios de la energía, y ahí van a estar más justos. Yo creo que la profundidad del ajuste se está terminando, porque bueno, la otra forma es no pagarle a los jubilados o aumentarles muy poco, porque se le vino aumentando poco. Yo creo que ahora sí, más de esto, en términos importantes, no hay Bien. más lugar a Pero por eso, está llegando al final el ajuste o la posibilidad del final, ¿no? Ahora, el gasto se bajó mucho. Sí, no se bajó, sí. En estos días hablaban de un porcentaje alto de reducción del empleo público, además, nacional. Además, aparte, bueno, como la inflación distorsiona mucho, uno no sabe decirte, pero bueno, a universidades es cierto que se le ha bajado un 45% cuando vos comparás mes contra mes, del año anterior, las remesas provincia, ATN, ha bajado, y eso, hay que decirlo, fue para pagar deuda pública. Eso está. Después que tenemos una brutal recesión, es otro tema, pero cuando uno analiza los gastos públicos que están haciendo, incluso, Marcelo, hubo meses que bajó la inflación, no fue el mes de mayo gracias a ganancias, bajaron más los gastos todavía.
Ujú. Desde los financieros se están pisando además pagos. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, las obras, La la obra obra pública. pública o el mantenimiento de autopistas, rutas, eso Bueno, se porque ha... ahí salió Macri a decir que el superávit era de mala calidad porque había cosas esenciales que no se estaban haciendo, como por ejemplo el mantenimiento de las rutas. Eh, el gasto se bajó, se bajó, se bajó, se bajó. Ahora van a tener que soltar algunas cositas, ¿o no? En algún Sí, sí, momento. no, no, creo que ellos lo que van a hacer es concesionar las rutas más rentables o más utilizadas y con eso irán, bueno, arreglar el bache vos, arreglar repavimentar vos, creo que van a utilizar esa fórmula. El tema cuando son las rutas no rentables, las que van a caminos que están lejos o no hay mucha conexión. Pero no, yo creo que en eso sí es cierto, pisaron todo tipo de gasto, hay cuestiones esenciales en algunos hospitales universitarios, sobre todo en infraestructura, que no han hecho nada. Que también un poco se la dejaron a las provincias. Y creo que la solución, por lo menos lo que estamos viendo ahora, es decirle a algunos concesionarios de peaje y decir, bueno, hacete cargo de todo. Ujú. Jorge, cuando se habla del costo argentino, se habla fundamentalmente, la gente primero en lo que piensa en los impuestos. Hay por otro lado cuestiones de competitividad, de la infraestructura, de transporte, la logística, bueno. Pero lo primero que uno piensa es en el tema impositivo. Entonces, en el tema impositivo dice, che, mira, la nación ya bajó un montón la carga. Ahora le toca a las provincias. ¿Cómo están las provincias en términos generales con relación a esto de ir bajando el gasto, de ir acomodando un poquito también las cuentas? ¿Están un poco más remolonas o no? ¿O hay algunas que sí, otras que no? No, a ver, hay acá en el mapa fiscal, Marcelo, a partir de la Constitución de 1994, algo que apareció como medio desapercibido, que las provincias que tienen minería, petróleo y gas, a partir de ese momento vos podían cobrar las regalías directamente. Leí un artículo tuyo muy Sí. interesante sobre eso, me gustaría que lo profundicemos, ya que nos Bueno, metimos vos en ese fíjate, tema. puede hablar con autoridad el gobernador de Neuquén, con todo respeto, cuando cobra 1.165 millones de dólares solamente por regalías. Entonces yo creo que hay que rediscutir, rediseñar el federalismo fiscal argentino, porque son provincias que todavía cuentan con subsidios. Por ejemplo, en esa zona al sur del río Colorado, que es la provincia de Río Negro hacia el sur, no pagan impuestos a los combustibles, pero reciben la coparticipación. Entonces yo digo, bueno, es la misma autoridad Santa Cruz que recibe... Pero espera, Sí. porque acá dijiste cosas muy relevantes. Neuquén cobra regalías, una suma importantísima por lo que Sí, escuché. mirá, para que te des cuenta, para cuantificarla, son 2 presupuestos de la UBA, de la Universidad Nacional de Sí. Buenos Aires, 7 veces el de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario, Bueno. para cuantificar. Reciben eso por regalía, a la vez están exentos del impuesto a los combustibles, Sí. o sea que no lo pagan, No lo pagan. pero cuando tienen que repartir el impuesto a los combustibles que recauda todo el resto del país, los incluye Los incluye, exacto. para repartir. Exacto. O sea, tienen regalías, no pagan los impuestos, pero reciben. Reciben, sí. Pero eso el resto de las provincias no dice nada de esto. No, lo que pasa es que eso está en la ley de coparticipación, hay que hacer una nueva ley convenio y tenemos que empezar, yo creo, desde Rosario, se lo dije, yo creo que el intendente tendría que empezar convocando a la sociedad civil, tenemos fundaciones prestigiosas y que hagan estudios, 3 universidades nacionales en la provincia, 2 con mucha historia, como es la del Litoral y de la UNR, y empezar a plantear estas cosas, porque hay muchas... somos un país que había que armonizarlo y equilibrarlo, pero ojo, cuidado que ya nos fuimos del otro lado, porque los Sí, problemas sí. los tenemos en Rosario, en Córdoba, en el AMBA, en el conurbano bonaerense, entonces, bueno, paremos un poco la pelota, me Sí, parece. sí, sí, pero aparte es muy desproporcionado esto que vos nos estabas contando. Bueno, y Santa Cruz recibe un promedio de 250 millones de dólares, 300 millones de dólares. Todas las provincias petroleras están cobrando dólares. Entonces digo,
el mismo esfuerzo del gobierno de Neuquén que el gobierno cordobés o el gobierno santafesino, es el mismo esfuerzo de los contribuyentes. No, claramente no. No, claro, qué buen punto para profundizar. Y hablando de las provincias, vos acá tenés un libro que se llama Sustitución del ingreso del impuesto sobre los ingresos brutos, trade-off entre eficiencia económica y autonomías provinciales. El impuesto sobre los ingresos brutos es el malo de la película. Es el malo de la película, es el cuarto en importancia de la recaudación nacional. Vos tenés, primero está el mayor impuesto, es el IVA, después vienen los aportes y contribuciones a la seguridad social, después ganancias y después ingresos brutos. O sea, ingresos brutos es un impuesto que desde hace años se plantea la sustitución. Yo creo que el IVA provincial es una buena alternativa, pero no, siempre pido prudencia, que hay que establecer un tiempo de transición de 3, 4, 5 años, porque si lo hacemos de un día para otro, desfinanciamos a las provincias. Claro. Y bueno, y eso ya pasó. Vos fíjate que cuando se establece el IVA nacional, en 1975 se deroga un impuesto que se llamaba Impuesto a las Actividades Lucrativas, de un día para otro. ¿Qué pasó? Pasaron 2 o 3 años y el gobierno militar permite reinstaurar ese impuesto, nada más que le cambian el nombre, impuesto a los ingresos brutos. Entonces yo digo, bueno, vamos a cambiarlo, pero no repitamos los errores de la historia. ¿Cómo tendríamos que hacer para cambiarlo entonces? No, yo creo que hay que tener que hacer un régimen transitorio como lo está planteando Brasil. Brasil tenía el mismo inconveniente. Empezar por sectores, ir probando, porque también vos le sacás es decir, bueno, el sector del campo, vamos con el IVA provincial del sector del campo. Sí. Y así paulatinamente hasta llegar a todos los sectores en 3, 4 años y ir probando ajustes. También le pasó a la Unión Europea, que perdió recaudación España. No nos olvidemos que en Europa, además del IVA nacional, aportan el 1% a la Unión Europea. Y en eso hubo 3 países que perdieron, que fue España, Portugal y Grecia, y se los subsidió por esa pérdida. Entonces, digo, si hacemos alegremente, sin tener en cuenta las recomendaciones de la historia, vamos a volver a fallar. Ahora, Jorge, vos recién hablabas lo decíamos para el caso de las provincias que reciben regalías petroleras. Podría ser otro caso, el de ingresos brutos, revisar un poco cómo cambiarlo. La ley de coparticipación federal es una trampa, en realidad, porque es muy difícil salir de eso, porque se necesita, no sé, creo que unanimidad. Unanimidad. Eso está, vos sabés, Marcelo, que... ¿Y entonces? Fue la Constitución del 94, porque en las constituciones anteriores no se hablaba de coparticipación. Decía, las provincias cobran estos impuestos, no pueden, el gobierno nacional solo tiene materia aduanera de manera exclusiva, y no decía cómo tenía que distribuir. La Constitución del 94 se mete con que la forma de distribución dice expresamente coparticipación, y además te dice una ley convenio. Ley convenio requiere unanimidad de todas no solo de los gobiernos, de todas las legislaturas provinciales. No, bueno, eso va a ser imposible. Es muy difícil. Entonces, ¿cómo se sale de esa trampa? No sé. Bueno, imagínate que vos le decías a las petroleras, mirá, vos seguís cobrando la regalía, ahora, vos querés seguir estando exento de impuestos a los combustibles, dale, ahora no recibís lo que ponen todas las otras provincias. Chao, se terminó. Nosotros yo creo que tendríamos que ir por una inversa de la regalía. Pero lo que digo, el camino es largo, Marcelo, empecemos, tenemos que plantearlo, porque creo que desde región centro, y en algunos temas provincia de Buenos Aires, porque por ahí, desde acá vemos a provincia de Buenos Aires como el conurbano bonaerense, y provincia de Buenos Aires tiene todo su costa marítima, tiene la parte agropecuaria que está acá nomás, Rojas, Pergamino. También tenemos que juntarnos los de región centro con esas regiones y armar una región centro ampliada, ir a pedir, tenemos legisladores, y a plantear las cosas. Ese fue el camino que empezaron las petroleras. Antes de las privatizaciones se plantaron, hicieron un pacto fiscal de hidrocarburíferas, y bueno, cobraron una deuda que había y además empiezan a cobrar las regalías, que no es poca plata.
Yo te preguntaba antes si nos fuimos metiendo en distintos puntos de la conversación. Dicho ya paso, no mostré el libro que está acá. Ahí está. Este es el libro que escribió Jorge. Si las provincias estaban haciendo, independientemente de lo que estén recaudando, estaban haciendo algún tipo de ajuste en general, y si no, en particular, a lo mejor algunas sí, otras no. Mira, lo que yo veo que en Santa Fe se ajustó de esta forma. La inflación fue del 3% mensual y te aumentaban los sueldos el 1,5%. Entonces, sí, ahí se achicó bastante, que ahí lo más importante de las provincias es la masa salarial bruta. Okay. Y después sí le metieron mucho auge a la obra pública. Tomaron financiamiento para ello, que ya algunos venían de antes, como la CAF, bueno, los 800 millones de dólares que colocaron los bonos en Estados Unidos, que algunos lo critican, pero yo te digo la verdad, Marcelo, si es para hacer obra pública, no me parece mal, y en eso, por lo que nos dicen la gente de la Cámara de la Construcción, están muy conformes con el nivel y con el pago de la obra pública, como que eso amortigua un poco el efecto recesivo de la política nacional. O sea que por lo menos Santa Fe algún ajuste presupuestario hizo. Sí. Hay otras provincias que entiendo que no. No, pero aparte, acá hay que, vos fíjate, yo te cuento lo que pasó en Neuquén y en otras te puedo traer la recaudación de regalías petroleras, pero vos querés insistir, ¿cuánto cobran regalías de litio, de oro, de plata? No hay información, Marcelo. Tenés que meterte en el presupuesto y en la ejecución de Jujuy, de La Rioja, de Catamarca. Entonces hay para trabajar. Hay para trabajar. Por eso digo, tenemos que pararnos, así como esas provincias en su momento parecían las pobrecitas de la Argentina, sí. Decir, bueno, pará, esas pobrecitas ahora tenés que devolver. Son ricas. Sí. Nos toca a nosotros. Hay un caso también que vos escribiste, creo que en tu último artículo, por lo menos el último que yo vi, que es un caso de lo que se llama gasto tributario. Gasto tributario. Que el gasto tributario es cuando se deja de cobrar, sí, por exenciones o por lo que sea. Es un caso que vos planteás en esto de que hay que trabajarlo los temas. Hay un tema que vos planteás que a mí me parecía, yo lo leía, lo tuve que leer 2 veces, porque me parecía insólito, que es el caso del Vapro, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Contánoslo, por favor. Bueno, el Banco Provincia de Buenos Aires, en virtud del Pacto de San José de Flores, no paga impuestos a las ganancias. Y esa es otra distorsión también, porque eso, lamentablemente, el impuesto a las ganancias se traslada. Entonces vos tenés el Banco Nación de la República Argentina paga ganancias y el Banco Provincia de Buenos Aires no. Y eso también es otra distorsión porque que perjudica al rosarino, santafesino, cordobés, al chaqueño, porque nosotros cuando vamos a sacar un crédito de nuestra banca pública o privada, obviamente no te lo van a decir, pero el impuesto a la ganancia está calculado, claro, como un costo. Sí. En Buenos Aires no. Entonces hay mucho para trabajar. Pero aparte nada menos que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es uno de los bancos más grandes de la Argentina. Bueno, en virtud de ese viejo pacto. ¿Pero cuántos años tiene ese pacto? No, más de 200 años. 200 Eso fue años. en 1859. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Por eso yo creo que parecen cosas abstractas, pero tenemos que empezar a plantearlas, porque estas provincias, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y demás, tenemos que ahora ya no somos las que podemos seguir dando sosteniendo a todas las demás. Es al revés. Entonces digo, hagamos el camino que hicieron esas provincias, empecemos a reclamar. Esto no es, quiero aclararlo, esto no es en contra ni del gobernador ni del intendente del turno, pues son cosas que llevan años, pero tenemos que empezar. Sí. ¿Hay alguien que esté trabajando en firme en el sector público o en el sector privado por esto? Mirá, veo que hay alguna gente del sector privado que está interesada, pero tenemos que hacer algún instituto, alguna fundación, ¿hay alguien que esté trabajando? Todo esto agrupado no, pero tendríamos que empezar. Bueno, la Bolsa el otro día aportó un documento como si se eliminan las retenciones, qué pasa, después bueno,
los de la Fundación Apertura propusieron una ley de promoción industrial, promoción económica provincial. Sí, estuvo acá presentándolo Cristian. Bueno, entonces creo que un montón de esas cosas tenemos que tratar de institucionalizarlas y ponernos a plantearlas. Claro. Que aparte servirían de apoyo tanto al gobierno provincial como al gobierno municipal y demás. Reitero, esto no es para hacer política electoralista, esto es para mirar hacia futuro con una perspectiva de 10 a 15 años. ¿Quién tendría que destrabar, o técnicamente hay alguna forma de destrabar el tema de la coparticipación y el tema de todas estas discusiones? No, yo creo que lo que yo pienso es una idea mía. Tendríamos que decir, bueno, mira, ir como región centro, ahora que se van a ir derogando las retenciones paulatinamente y va a aumentar el impuesto a las ganancias, y bueno, mira, una parte de esto es para estas provincias, que muchos años aportaron divisas por las exportaciones y además, más el caso de Santa Fe, que hay que decirlo, muchas veces se critica que no hay política de Estado, pero de los años 90 la producción primaria, incluida buena parte de la industria, está exenta. Entonces tenemos que reclamar con firmeza al gobierno nacional que una parte de ese aumento del impuesto a las ganancias, porque se están derogando las retenciones, vaya para esta provincia de manera exclusiva, porque nosotros no podemos cobrar impuestos a las exportaciones. Claro. Me parece que estaría Sería bueno. como regalías, en definitiva, tipo sector agropecuario, ¿no? Que alguna vez alguien lo planteó. Sí, se planteó. O sea que, bueno, yo era empleado de la provincia de Santa Fe y me dieron a estudiar ese tema y tuve que hablarlo con Mercier. Y le dije, mire, doctor, no se puede. Con Juan Carlos Mercier. Con Juan Carlos Mercier. Ahí el secretario de él era Miguel Asensio y me dijo, empiece a estudiar esto. Y un día le dije, mire, Juan Carlos, mire, doctor, lo trataba de doctor. Mire, doctor, no se puede cobrar regalías a la producción agropecuaria. Porque le había contado un caso que había estudiado que Mendoza quería cobrar regalías del agua mineral y la Corte le falló en contra. Digo, pero mire todas las ventajas, y le saqué un trabajo que ha hecho, todas las ventajas que nos sacaron el resto de las provincias. Y bueno. ¿Qué son estas que estamos hablando? Estamos hablando, sí, y hay muchas más que algunas ya fueron derogadas, sostener el precio de la yerba mate, el fondo del tabaco, fíjate que poca gente habla del fondo del tabaco, que quedó fuera del ajuste de Caballo por el lobby que hicieron las provincias. Bueno, por eso hay muchas cosas para plantear. Espero que Rosario, yo estoy a disposición y vuelvo a reiterar, no es con un fin electoralista, es con una mirada de 10 a 15 años y no en contra ni del intendente actual ni del gobernador, porque si no, fíjate que esto lo estamos planteando cuando Mercier era ministro de Carlos Alberto Reutemann, entonces, bueno, está más vigente que nunca. Entonces, en esta conversación de un ratito, sacamos lo del VAPRO, sacamos lo de las regalías de las provincias petroleras, lo del impuesto a los combustibles que no pagan en el sur, lo del fondo del tabaco, lo del que algunas ya se derogaron, el precio sostén de la yerba mate. Hay un montón de cosas dando vueltas por ahí. Las provincias ricas, por lo menos hasta hace un tiempo, eran las que venían bancando a las pobres, ahora resulta que las pobres son ricas y nosotros quedamos en banda. Que de eso se trata, es lo que trato de plantear humildemente cada vez que escribo, porque creo que tenemos que ir por ahí. Bueno, perfecto, entendido. Me pareció buenísimo lo que plantea Jorge. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, Marcelo. Muy amable. No, gracias a vos. Bueno, conversábamos con Jorge Simón. Como ustedes vieron, interesantísimo. Parecía un tema árido, aburrido, y resultó una conversación muy interesante y muy práctica, en el sentido de decir, che, vamos a buscar eso, pues son fondos que podrían tener las provincias que estuvieron bancando todos estos años a las que supuestamente eran provincias pobres. Y ahora son provincias ricas, la mayoría de ellas, y han sabido llevar agua para su molino. Nos toca a nosotros ahora, según parece. Gracias por acompañarnos, nos volvemos a ver en la próxima. Que pasen bien. Chao. El Monumento a la Bandera. Acá también invierte la provincia.
una vez más, nos hicimos cargo de lo que los gobiernos nacionales dejaron abandonado. Y los rosarinos se merecen tener esta obra. Volvió Rosario, volvió a la provincia de Santa Fe. Este 20 de junio, nuestro emblema brillará con la bandera alta en el cielo. Santa Fe Provincia.